acompañarnos el día de hoy en este inicio de una serie de conferencias y de eventos de alto nivel para nuestra institución. CEUS Universidad se complace de tener entre nosotros a distinguidas personalidades del medio social, cultural y académico de Sinaloa. Compañeros, familiares, público en general que hoy nos acompaña, muchas gracias por tomarse este tiempo y estar en estos momentos juntos, iniciando una serie de conferencias hermosas. Presentaremos a continuación a las personalidades que hoy nos honran en la mesa del presidio. En primer lugar, tenemos al doctor Víctor Manuel Díaz Pimentel, diputado presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Tenemos entre nosotros al doctor David Uriarte Gastelum, médico especialista en sexología, investigador de amplia experiencia en la Facultad de UAS de Psicología y distintos cargos de gobierno del Estado a nivel Sinaloa. Bienvenido, doctor. Nos acompaña también esta mañana el doctor Humberto Gómez Campaña, director médico de Salud Digna del Estado de Sinaloa. Con nosotros también nuestra máxima autoridad, el doctor Jorge Guadalupe Aros Rodríguez, director general de CEUS Universidad. Y nuestro anfitrión el día de hoy, el doctor, coordinador de la carrera de odontología, José Luis Espinosa, que será hoy tomando su propuesta. Gracias, doctor. El evento que nos lleva a estar juntos el día de hoy da pie a un ciclo de conferencias para motivar la conciencia social y el espíritu humano del Centro de Estudios Universitarios Superiores, CEUS 2015. Soñando con un mundo mejor, formamos mejores personas. El día de hoy, el doctor Díaz Pimentel más adelante nos dará unas pequeñas palabras maravillosas acerca de la prevención de embarazos no deseados en adolescentes. Será un tema abordado con toda amplitud y experiencia del doctor. Estas actividades académicas tienen el propósito de impulsar la búsqueda del bienestar social como una causa común, uniendo esfuerzos de manera integral por una sociedad más educada, civilizada y respetuosa, con base a principios y valores universales, entre organismos y ciudadanos en el ámbito público, privado e independiente. Así que tendremos todo un periodo donde tendremos con nosotros el regalo maravilloso de la experiencia en palabras de personalidades que se han dedicado ampliamente a la investigación y al bienestar social. Dando pie a este programa, invito al doctor Jorge Guadalupe Aros Rodríguez para que nos dé las palabras de bienvenida oficial y la exposición de motivos como director de nuestra escuela anfitriona. Doctor. Vamos a poner la luz baja. Antes que nada, quiero agradecer a grandes profesionistas y actores sociales que hoy nos acompañan en este día, en este inicio, en esta inauguración de un ciclo de conferencias que la Universidad CEUS ha organizado para mejorar la conciencia social y sobre todo que nuestros colaboradores, tanto de CEUS como de SEDI, podamos tener un punto de vista, un criterio diferente al que nosotros tenemos, podamos tener más información en los diferentes ámbitos, en el área de la salud, de la economía, de la tecnología, que es importante como que la tengamos como formadores que somos
formadores de personas, formadores de niños y jóvenes que van a formar parte de nuestra sociedad y que el día de mañana, al igual que lo hacen las personalidades el día de hoy, van a ser quien dé la pauta del desarrollo científico, social, económico de nuestro estado y de nuestro país. Doctor Víctor Manuel Díaz Cimental, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Uriarte, es un placer que nos acompañe y volvernos a encontrar. Doctor Gómez Campaña, yo lo he seguido su trayectoria, lo conocí estando en la dirección delegado del ISSSTE, y fue una experiencia, un trabajo maravilloso que hizo ahí. A nosotros nos tocó trabajar con usted en el área de guarderías. La maestra Leti, que aquí nos acompaña, ella fue con la que iniciamos las guarderías subrogadas, ¿verdad?, aquí en su administración. Doctor José Luis es un colaborador nuestro como maestro, como docente, y hoy asume una responsabilidad muy importante, que es la coordinación de la licenciatura en odontología. Como ya les comentaba, compañeros, la mayoría de ustedes es personal de CEUS y de CEDI, y los invitados que tenemos que nos hacen el favor de acompañarnos. Esta conferencia es el inicio de un ciclo de conferencias que tendremos todos los miércoles a las 9 de la mañana, ¿no? Por lo tanto, de antemano están invitados a las próximas y esperamos contar con su participación, y estoy seguro que la disertación que va a hacer el doctor Díaz Cimental el día de hoy nos va a abrir otro panorama, otra perspectiva de lo que es la educación en los jóvenes y en los niños. Muchas gracias, sean bienvenidos todos y enhorabuena. Muy bien, tenemos a continuación pedirle al doctor Víctor Manuel Díaz Cimental tome la protesta al nuevo coordinador de la carrera de odontología en CEUS Universidad, doctor José Luis Espinosa Beltrán. Si es tan amable, doctor José Luis, doctor Víctor. Muy buenos días y muchas gracias, doctor Jorge Aros y autoridades de este Centro de Estudios Universidades Superiores, por invitarnos con su presencia. Debo de señalar que el tomar la protesta a cualquier encargo es una gran responsabilidad. En este caso lo hago con mucho gusto, porque así como el director Jorge Aros conoce al doctor Gómez Campaña como delegado del ISSSTE, yo lo conocí muchísimo tiempo antes, y de él supe desde que era médico oftalmólogo, después fue delegado sindical del Seguro Social, después fue realmente donde empieza ya su vida política ya muy enriquecedora, como diputado local, después secretario de Salud del Gobierno del Estado, diputado federal, presidente municipal, y hasta la fecha se desarrolla actualmente como el director de Salud Digna, institución que presta servicio a millones de mexicanos. Él es una persona muy sencilla, pero sus servicios actualmente cubren muchas ciudades y muchos estados de este país. Por eso, maestro, muchas gracias por sus enseñanzas, y de esa manera también conozco al doctor José Luis Espinosa Beltrán. Él se desarrolló durante muchos años
como el encargado de la salud bucal del estado de Sinaloa, donde se echaron a andar muy importantes e interesantes programas que a todos ustedes les van a ser de gran utilidad. Por eso, a mi amigo José Luis, la verdad es que me es muy grato tomar la protesta y preguntarle con toda solemnidad si está usted dispuesto a cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, las normas, reglamentos y estatutos del Centro de Estudios Universitarios Superiores como coordinador de la licenciatura de odontología. Estoy seguro que vas a cumplir, y si no, la sociedad y los alumnos te lo demanden. Gracias, Juan Luis. Miren, el universitario, por eso es universitario, porque es universal. Ustedes no pueden egresar. Siéntense, maestro. Voy a hablar muy poquito, no se preocupen. Aquí el que sabe es el doctor Uriarte. El asunto es muy sencillo. El universitario debe tener una cultura y un conocimiento universal. Estamos obligados a ser los receptores de todas las inquietudes de la sociedad, y como nuestra familia, nuestra sociedad nos han permitido tener acceso a información de calidad y a educación de calidad, lo menos que podemos hacer es regresar todo eso a través de nuestros servicios. Cuando a mí me tocó pasar de la primaria a la secundaria, fue un choque muy importante, porque pues la maestra en el salón era una sola en aquellos tiempos, íbamos en la mañana y en la tarde. En la secundaria pues ya empezó a haber maestros por cada materia, y cada maestro pensaba que su materia era la más importante, total que no sabía uno para dónde arrancar. En el mundo sigue siendo igual. Los médicos pensamos que lo que hacemos los médicos es lo único importante y lo más importante. Está bien, estamos casados con nuestra profesión y con lo que hacemos. Por eso ustedes, cuando tengan frente a sí un problema, lo primero que van a hacer es un diagnóstico, que quiere decir conocer, gnosis, a través de investigación llegar al conocimiento. Y cuando el diagnóstico es correcto, lo más seguro es que el tratamiento también sea correcto. Les quise traer únicamente a mostrarles este documento que lo elaboró la Presidencia de la República. El propio Enrique Peña Nieto ha desarrollado la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes. Es un estudio muy transversal, muy completo, en el cual concurre desde el Gobierno de la República, la Secretaría de Gobernación, Desarrollo Social, la de Salud, Educación Pública, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional de Población, el ISSSTE, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, y lo que son el Seguro Social, el Sistema DIF y el Instituto Mexicano de la Juventud. Pero en realidad el problema nos daña a todos, y no podemos nosotros establecer una actitud conformista o pasiva ante un problema de salud pública en Sinaloa, como es el de embarazos en adolescentes. Prácticamente todos son no deseados, y según las estadísticas del Colegio Sinaloense de Ginecología y Obstetricia, estamos actualmente en un 30% o más de embarazos y nacimientos en adolescentes. Estamos hablando que de 60,000 nacimientos, más de 20,000 están dados en este grupo de edad. Por eso es que
ahora que está en el Congreso, algo que todos ustedes han visto en la prensa, en la televisión, en WhatsApp, en la familia, la famosa ley de niñas y niños, pues tenemos que hacer algo que verdaderamente permita hacer políticas públicas y disminuir el embarazo en adolescentes. ¿Por qué se embaraza a un adolescente? Esa es la gran pregunta. Por eso le pedí al doctor David Uriarte, que me tocó conocerlo como residente de cirugía, era muy buen residente de cirugía, se escapó de los quirófanos, se lo llevó el doctor Gómez Campaña a hacer promoción de la salud, ahí en fomento de la salud, promoción de la salud, prevención de enfermedades, pues se fue adentrando en un tema que pues actualmente es de interés universal, que es la sexualidad humana. Entonces el doctor David Uriarte y un servidor nos atrevimos a hacer una propuesta en la cual yo hacía una introducción muy general de lo que tenemos y él de manera muy particular, y seguramente que pedirá mucha interacción con ustedes, preguntas, inquietudes, no tengan vergüenza. Uno de mis grandes maestros, el doctor Salvador de Lara Galindo, decía, es mejor preguntar una borrada que quedarse burro. Lo decía peor, pues, pero finalmente el concepto es el mismo. Entonces es mejor preguntar de más que de menos. Las dudas son para aclararse y no hay nada más importante en un niño, en un joven, en un adulto mayor al borde de la tumba que la curiosidad por saber más. El conocimiento es inagotable, el conocimiento se va revolucionando. Lo que ustedes van a ver aquí en esta institución en salud bucal, hace 20 años era una fantasía. Ahora ustedes verán que es algo de todos los días. Verán cómo se van sustituyendo todas las técnicas odontológicas, todos los materiales, el instrumental y todo el equipamiento. Por eso es que la palabra de salud digna, maestro, es un concepto muy importante, muy integral, porque no hay nada más trascendente, importante para cualquier ser humano que conservar su vida, su libertad y su dignidad. David. Gracias, buenos días. Bueno, aquí hay, como dicen por allá en mi pueblo, hay dos opciones, la primera y la segunda. La primera es que yo me aviente todo un rollo y que ya nos vayamos al rato. La segunda es que hagamos algo un poco más interactivo. A mí me llamó la atención el objetivo, maestro, de que es construir, donde la conciencia finalmente es un elemento fundamental y es de lo más frecuente que dejamos por un lado, es decir, ¿qué tanta conciencia tenemos del conflicto, cualquiera que sea? Y entonces la primera pregunta que quiero hacerles, y no a los invitados especiales, porque luego se ponen así medios especiales, pero ¿cuál es la peor, haciendo un análisis así muy ABC, muy básico, cuál es la peor enfermedad? La ignorancia, ya ves. Buen nivel, maestro, aquí no hay burradas, aquí hay gente. No es el SIDA, no es el cáncer, no es el VPH, no, es la ignorancia. Y aquí la pregunta que sigue es, bueno, ¿y cuántos tenemos conciencia de esa ignorancia? Así rápidamente, para entrar en el contexto del tema, en alguna ocasión llegó una paciente que me la llevaba su nuera, y me dice la señora: doctor, después de mi marido, es usted el primero que me va a ver las verijas. Cuando le tomé una muestra para cáncer cervicuterino, es decir, como que era lo máximo, es decir, después de su marido, imagínate, después de 65 años, era la primera vez que le íbamos a tomar un Papá Nicolau. A la semana me dan el resultado, le hablo a la nuera, le digo: oye, necesito ver a tu suegra, dile que se haga estos exámenes. ¿Por qué? Porque tiene cáncer. La señora se murió 6 meses después. ¿Quién mató a la señora? ¿El cáncer? La ignorancia. El creer, este es el asunto, el creer que excepto su marido, nadie en el mundo debía de verle las verijas.
Entonces, ¿qué pasa? No es el cáncer, es la ignorancia. ¿Cómo creemos a pies juntos que eso que nosotros o que pasa por nuestra mente es cierto? Si esto lo trasladamos a la educación con nuestros hijos, pasa exactamente lo mismo. Yo no creo, puede haber excepciones, que un padre le aconseje o le diga cosas a los hijos que no sean congruentes con su forma de pensar. Es decir, hija, cuídate, hijo esto, hijo lo otro, porque cree que así tiene que ser. Hijo, no veas esas cosas, eso es para adultos. Y entonces aquí esto es multifactorial, porque la educación sexual, los padres, ya como padres, se los dejamos a los maestros. Y cuando estamos como maestros, se los dejamos a los padres. Ese es un tema que se pelotea, ¿no? Finalmente, ¿por qué? Porque dice el padre, bueno, es que es un tema de la sexualidad, allá en tu casa te van a hablar de valores, de creencias, de dignidad, de esto y del otro. Y luego dice la madre, bueno, es que estos son temas donde la biología es muy importante, te van a decir qué pasa con la reproducción. De alguna manera la sexualidad la hemos confinado a la genitalidad y a la biología, cuando el asunto es la voluntad, el asunto es lo que haces o lo que dejas de hacer. Cuando se habla de un tema, la sexualidad es como hablar de algo universal, pero cuando ya acotamos el tema a lo que implica embarazo en los adolescentes, el famoso embarazo adolescente, estamos hablando de dos vertientes importantes. Una que es la actitud que asume el adolescente, la adolescente, qué es lo que hace, y por otro lado, cuál es el contexto en el que se desarrolla ese quehacer. Es decir, decía el doctor, bueno, las investigaciones demuestran que no todos los adolescentes tienen relaciones sexuales porque se quieran embarazar, pero finalmente es un riesgo inherente. Es decir, el riesgo de tomar agua es que se te quite la sed, y el riesgo de que tengas relaciones sexuales es de que te embaraces, de que tengas una infección de transmisión sexual y que tengas placer. Es decir, tampoco vamos a soslayar esa parte placentera que está confinada en los derechos sexuales de niños, adolescentes y de adultos. Pero aquí el asunto o el tema que necesitamos tocar, entre otros, es, por un lado, la prevalencia. Ya sabemos que el 3 de cada 10, más o menos, porque hay un subregistro que no lo tenemos, pero si decimos en Sinaloa 3 de cada 10 nacimientos es en madres o en mujeres menores de 19 años, es por descontado porque tuvieron relaciones sexuales. Pero ¿cuánto tiempo tuvieron relaciones sexuales para poder que se embaracen? Es decir, la actividad coital, ¿desde cuándo empieza? Y aquí hay algo muy interesante para nosotros como padres de familia, que es la atención, la confianza y la comunicación, y sobre todo la conciencia. En alguna ocasión llegaba una señora acompañando a una adolescente y le decía yo a la señora, lo que pasa, señora, es que estaba embarazada la adolescente. Le digo, es que bueno, finalmente se embarazó. ¿Cómo que finalmente? Pues es que ella tiene relaciones sexuales hace mucho tiempo. No es cierto, doctor, nadie mejor que yo como madre, que conozco a mi hija, porque ella y yo somos más que madre e hija, somos amigas. La fantasía de la madre, ¿no? Ella me cuenta todo. Señora, entonces usted permitió que su hija tuviera relaciones sexuales de la secundaria. Eso me lo tiene que demostrar usted ahorita. Bueno, pues que pase el muchacho, como que pase el desgraciado, ¿no? Y pasa el chavo y le digo, a ver, fulanito, ¿estás en la prepa? Sí. Ok. ¿Desde cuándo? Estaba la señora, ¿desde cuándo tienes relaciones sexuales con tu novia? El chavo agacha la cabeza y dice, desde la secundaria. No, pero ponle fecha. Desde primero de secundaria. Primero, segundo, tercero, primero de prepa, se estaba en segundo de prepa. 5 años, y la señora presumía que era su mejor amiga. Entonces cuidado con las amigas porque no cuentan todo. Entonces la muchachita finalmente embarazada, pero el desconocimiento, aquí la pregunta es, ¿qué tan consciente es esto? Es decir, ¿qué tanta conciencia tenemos de eso que aseveramos y de que aseguramos? Porque yo quiero pensar que la señora no era cuento el que me estaba diciendo, es decir, estaba consciente de que ella creía que su hija era todo menos una practicante de relaciones coitales. Al final ahí estaba el embarazo. Estamos hablando de una adolescente, estamos hablando de una realidad. Entonces aquí la pregunta, alguien me decía en alguna ocasión también en un grupo de padres de familia y de maestros, bueno, entonces el asunto es que no tengan. No,
El asunto, y lo comentábamos hace un momento con el diputado y con el doctor Gómez Campaña, entonces vamos a decir que la gente no maneja porque atropellan. Y le decía, que quiten el puente porque alguien se puede caer del puente. No, que desconecte la luz porque alguien le puede dar toque. El asunto es la responsabilidad. ¿En qué momento vas a bajar la pastilla? ¿Cuando está lloviendo? Entonces aquí también, en la actividad, si la sexualidad es inherente al crecimiento y desarrollo humano, es decir, eso no lo puedes quitar, es inherente, lo traes contigo en el equipo. El asunto es el cuidado. Me hacía una afirmación el doctor Díaz Cimental que me parece interesante y que ya la había escuchado. Es decir, es más peligroso hablar por celular cuando vas manejando que ir borracho, porque te distraes. Es una realidad que la tenemos ahora sí en nuestras manos todos los días. El ejercicio irresponsable de la sexualidad en el terreno erótico implica, y aquí va la reflexión para nosotros como padres de familia, como maestros, es decir, ¿en qué momento los adolescentes, en este caso la adolescente, decide tener relaciones sexuales? Y la pregunta es, ¿tiene relaciones sexuales porque quiere tener placer o tiene relaciones sexuales porque se quiere vincular en el afecto? Este es, diríamos, el santo grial del embarazo en adolescentes, el vínculo afectivo. Y nuestra cultura, y esto es una cultura mundial, pero más en Latinoamérica, ¿qué privilegia a la mujer? El afecto. ¿Qué privilegia el hombre? El erotismo. Esto es, si nos gusta así es, y si no también, pero no es para que te guste, es para que lo entiendas. El hombre privilegia el erotismo y la mujer privilegia el afecto. Y entonces la relación o el vínculo de la adolescente con el varón se sustenta en un alto porcentaje en la necesidad de afecto. Y luego surge una pregunta así media trasnochada de los padres. ¿Qué más afecto que el afecto de los padres? Son afectos diferentes. En alguna ocasión me decía una familia donde la señora quedó viuda y a sus 70 años la señora se puso de novia. Después de 15 años de viuda se pone de novia la señora, 70 años, y ya ve que ahí por la Obregón bailan danzón y la cosa. Y entonces van los hijos todos políticos y lo que usted quiere. ¿Cómo es posible que mi madre se ponga de novia a los 70 años? Y yo le pregunté, ¿por qué no? Porque no le hace falta nada. A ver, señora, ¿no le hace falta nada? Claro que me hace falta, hijito. Es decir, hay cosas que yo no le puedo dar a mi madre. Ojo con esto, es que tienes todo. Sí, pero no es lo mismo el amigo que no iba a erotizar, se iban a platicar. Y se miran diferente los ojos con intereses diferentes. Eso es lo que se nos olvida. Y llegamos a creer que eso es cierto. Es decir, ¿qué le puede faltar a mi madre y qué le puede faltar a mi hija preciosa que tiene todo? Sí, pero no es exactamente ese todo lo que ella quiere. Porque en el vínculo de afecto se da permiso de erotizarse. Y entonces aquí la pregunta otra vez es, esa creencia que yo tengo de que mi hija lo tiene todo, ¿será cierto? Y por otro lado, ¿por qué erotizarse? Bueno, ¿y por qué tú también te erotizaste? Porque es que son otros tiempos, claro, todos los días son tiempos diferentes. Aquí lo importante entonces es retomar el origen de la relación coital, que en un alto porcentaje está o se debe a la necesidad de vínculo afectivo. Y entonces cuando hablas de vínculo afectivo, porque también surge otra pregunta, ¿por qué si tengo dos hijas, por qué esta de 15 años, me decía una señora, literalmente anda de calientilla, y esta de 21 anda muy tranquila? Si las dos son mujeres. Bueno, lo que pasa es que no solamente son mujeres, sino que son diferentes y tienen perspectivas, expectativas, biología y circunstancias diferentes. En el mundo, a pesar de que somos poco más de 7,000 millones de personas, no habemos dos iguales. Y no solamente no somos iguales, sino que somos dinámicos. Yo les pregunto a ustedes, aquí hay muchas mujeres jóvenes e inteligentes, yo les pregunto, a su edad, ¿creen en Santa Claus? Pero a la niña de 5 años, claro que tiene que creer porque es dinámica y necesita creer a esa edad. ¿Quién te trajo el regalo, hija? Pues Santa. Y a los 15 años te dice, a ver, mamá, dile a Santa que se ponga las pilas porque quiere una tablet. Somos dinámicos, vamos cambiando, somos los mismos, pero en esa transformación. De tal manera que hablar de un tema tan interesante, que tiene implicaciones mucho más allá a veces de las que nosotros conceptualizamos. ¿Por qué?
Pues no solamente porque pone en riesgo su vida, no solamente porque la escolaridad puede dejarla trunca, no solamente porque la economía también se afecta, no solamente porque la familia en ocasiones se siente manchada. Hay quienes decían hace tiempo, voy a mandar a mi hija a Tijuana porque salió embarazada. Seguramente mandándolo a Tijuana se le va a quitar el embarazo, ¿no? Pero bueno, por lo menos que no sepan aquí en la colonia porque mi hija le ayudaba al padre. Otra vez las creencias, cuando vámonos a las realidades, y la realidad es que el ejercicio erótico es legítimo, pero también es legítimo la protección, el cuidado, pero sobre todo autoestima. ¿Qué implica autoestima? Autoestima es una palabra muy manoseada, todo el mundo habla de autoestima, es que te falta autoestima. Autoestima y comunicación son las dos palabras más manoseadas. Todo el mundo habla de autoestima y todo el mundo habla de comunicación. Es que tenemos problemas de comunicación, me dicen las parejas, y le digo, pero yo le escucho que habla. Entonces no es de comunicación, es de entendimiento. Porque usted sí sabe comunicar. A ver, miéntale la madre otra vez y se la vuelve a mentar. Usted sí sabe comunicar. Pero ¿qué dice su marido cada vez que le mienta a la madre? Pues se enoja. Entonces no es de comunicación, es de entendimiento y de gustos. Y entonces en la sexualidad el asunto tiene que ver con afecto, no necesariamente con erotismo, nada más que aquí es cómo compro el afecto. ¿Cómo me siento en el caso de la adolescente y del adolescente? ¿Cómo me siento importante? Pues jugando un papel de maduro, jugando un papel de adulto. Y la responsabilidad. Y es decir, en el ejercicio de la sexualidad, la Organización Mundial de la Salud define que la salud sexual tiene que ver con elementos básicos como cuáles, como la plenitud. Es decir, plenitud implica que tu género, tu erotismo, tu afecto y tu reproductividad tienen que ir juntos. Pero también dice en otra parte que tiene que ser, o que los problemas sexuales aparecen bajo dos circunstancias. Uno, cuando las potencialidades no se ejercen. Y dos, cuando las potencialidades se ejercen de más. Volvemos otra vez a la palabra equilibrio. Pero en ese equilibrio implica no solamente el ejercicio erótico, sino también una palabra importantísima que se llama responsabilidad. ¿Qué tan responsable eres de lo que haces? Si el término responsabilidad lo llevamos a todos los escenarios, México no ocuparía uno de los primeros o el primer lugar en obesidad, porque comer implica responsabilidad. ¿Cuántas calorías me voy a ejecutar este día? Y esa es responsabilidad mía, no de la cocinera. Entonces, ¿qué implica responsabilidad? Implica que el asunto no es el ejercicio del erotismo, es la irresponsabilidad que implica. ¿Por qué? Porque en biología y en todos los medios estamos fáciles o ciertos de encontrar información. Por ejemplo, cuando está ovulando la mujer, bajo qué circunstancias se puede embarazar. En la Ciudad de México se hizo un estudio muy importante con médicos, y en un congreso de 5,000 médicos, alguien se puso en la puerta y se dio cuenta que casi ninguno de los médicos que entraba al baño se lavaba las manos. Oye, pues son médicos, sí, ¿y eso qué? También son irresponsables. Es decir, no es el título lo que te hace responsable, es la conciencia. Y a lo mejor entró un señor que vende galletas y él sí se lavó las manos sin ser médico. Entonces, lavarte las manos implica responsabilidad, pero por supuesto conciencia, no del título ni de la cartera, sino de tu conciencia. En el ejercicio sexual hay dos elementos importantes cuando hablamos de la responsabilidad. Es la conciencia del embarazo y la conciencia de la enfermedad. Pero ¿saben a qué le pone más atención la familia? Al qué dirán. Es decir, no es si está embarazada, no es si tiene herpes, no es si tiene VPH. ¿Qué va a decir mi comadre? Yo tanto que me reí de ella, tanto que hablé, ¿qué va a pensar de mí? Es decir, lo sustantivo pasa a un segundo término y esa parte del oropel, del brillo, pasa a un primer término. Oiga, ¿y qué en concreto qué necesitamos hacer? ¿Que no tengan relaciones sexuales? No, es como decir que no manejen, es que manejes con responsabilidad. Y que el ejercicio de tu sexualidad sea bajo esa premisa de la responsabilidad. Y hay una pregunta interesante cuando los padres me presumen, ¿qué cree mi hija de 12 años? Ya me pidió permiso porque se quiere poner de novia. Porque nosotros sí platicamos. Yo le dije, no te quiero en la calle.
y tiene 12 años, acaba de entrar a primero de secundaria. Le digo, ¿por qué no te haces una pregunta? ¿Qué tan grande es su necesidad de afecto que lo busca por fuera? Y esa es la parte que necesitamos preguntarnos. ¿Qué tan grande es la necesidad de afecto de los adolescentes que lo compran a través del erotismo? Es que yo la quiero mucho. El asunto, ojo con esto, el asunto no es de amor, el asunto es de percepción. Estos ejercicios los hemos hecho muchas veces y por mucho tiempo en las escuelas, cuando les preguntamos a los adolescentes: levante la mano el que cree que su mamá o su papá no lo quiere, y levantan la mano. Y cuando tenemos a los padres de familia les preguntamos: levante la mano el que no quiera a su hijo, y nadie levanta la mano. Pero la percepción del chavo es que mi mamá no me quiere, es que mi papá eso, el otro. Entonces el asunto no son realidades, son percepciones. Y cuando hablamos de temas de la sexualidad, la percepción mata la realidad, porque a veces lo que yo percibo no corresponde a la realidad. Es que ella tiene todo, sí tiene todo, pero no tiene nada, porque lo que ella necesita es un abrazo, no necesita la tablet, ocupa el abrazo, pero como no tienes tiempo, ese es el asunto. Es decir, ¿dónde te refugias? ¿Dónde se construye y cuándo el vínculo de la confianza y la comunicación? Nos han dicho y hemos platicado muchas veces sobre el vínculo de la confianza. ¿En qué momento tú le preguntas a un padre de familia, oye, ¿tu hija qué edad tiene? Pues tiene 16 años. ¿Y cada cuánto le baja la regla? No sé, porque es cosa de mujeres, pero es tu hija. Pero ves otras familias diferentes. ¿A dónde vas? Al súper a comprarle unas toallas a mi hija. ¿Por qué? Pues igual compro shampoo, compro otras cosas. ¿Pero cómo? ¿Y por qué no? Es decir, vamos viendo que no todo está perdido, y si bien es cierto que 3 de cada 10 nacimientos son en adolescentes, también es cierto que hay cosas que necesitamos entender que están funcionando, y no todo mundo tiene los conflictos. Sin embargo, es importante darnos cuenta de lo que decía el doctor, lo que decía el diputado. Esto es un problema de salud pública. Cuando la prevalencia supera cierto número, es un problema de salud pública. En México la diabetes es entre el 12 y el 15%, es un problema de salud pública que cuesta mucho dinero y que tiene muchas implicaciones. Pues prácticamente el doble son los nacimientos en adolescentes, en mujeres adolescentes, y es doblemente un problema de salud pública. Y resulta que hay cosas que son evidentes y no las consideramos como problema de salud pública. Por ejemplo, la relación de pareja. 50% de las parejas en el mundo se separan, y del 50% que quedan, 30 viven como perros y gatos. Esto significa que solamente en los Estados Unidos se dice que entre el 18 y el 22% de las parejas son funcionales. Es un problema de salud pública porque implica cosas colaterales como el abandono, como muchas cosas que seguramente conocemos. Yo creo que hay mucho que platicar, pero lo que más me interesa, y seguramente ustedes también, al diputado, al doctor Gómez Campaña, a todos los que estamos en el área de la salud, es la percepción que tienen ustedes de este fenómeno social que es el embarazo en adolescentes. No es la percepción que nos dice la estadística, estas son frías, la percepción que tenemos. Ya decía la invitación, es decir, hay que construir conciencia, hay que tocar el terreno del humano, hay que tocar el terreno que a veces es muy subjetivo, pero que es ahí donde está la raíz del dolor y el sufrimiento y la realidad social que nos envuelve. Entonces yo creo que más que dar números y datos, es importante la percepción que tienen ustedes. Y yo quiero preguntarle primero a padres de familia que tienen adolescentes y que tienen hijas, y que solamente el que no tiene hijos no batalla con los hijos, solamente el que no tiene pareja no batalla con las parejas. Es decir, eso es por default. El asunto es dejar a un lado el término de batallar e irnos al terreno de dialogar, de entender, de platicar, de construir en este mundo de diferencias. Yo quiero preguntarle a algún padre de familia la percepción que tiene sobre el embarazo en adolescentes. No necesita el padre de familia tener una hija embarazada o tener ya un nieto y la muchachita tiene 15 años apenas. Aquí la pregunta es, como padre de familia, ¿cómo dimensionas el conflicto? Y sí quiero que algún padre de familia... ¿Hay padres de familia aquí? Levante la mano los padres de familia. A ver, quiero preguntarle a usted, amigo, que tiene la pluma. ¿Usted cómo ve el fenómeno? Porque a lo mejor yo lo veo de una manera, ¿usted cómo lo ve? En general estoy de acuerdo con usted, es un problema de salud social. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que ya mencionaba, pues,
tiene implicaciones de salud, se pone en riesgo la vida de la chamaca a esa edad, andar pariendo, económicamente, de repente hay una boca más. Generalmente a esa edad el marido, el padre, el marido, no aporta, no va a aportar, generalmente, simplemente. Y tenemos el asunto de la escuela, aquí lo discutimos con los maestros. No, yo no soy maestro, pero aquí los maestros lo discuten. ¿Qué pasa con cuántas chamacas que estudian aquí al terminar el ciclo no se gradúan porque se embarazan? Pues. Ese es un problema. Claro. Así es como yo la veo, ¿no? Es un problema general al que hay que enfrentar, como platicando con los hijos, aunque ya no sean adolescentes, tarde o temprano ellas van a tener, yo tengo 2 hijas, ya no son adolescentes, pero tarde o temprano van a tener hijos, hijas, que se van a enfrentar al mismo problema. Entonces la práctica no debe terminar nada más en la etapa esa. Claro, gracias. E ir un poco más allá de la buena intención, acercarnos a la vara de la ciencia y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son los riesgos reales? ¿Una madre de familia? Sí. Pues la verdad, yo he hablado mucho con mi hija, tiene 14, ya en enero cumple los 15. Como la veo yo, se ve niña buena en la secundaria, pero también muchas veces está en una etapa muy difícil. Yo hablo con ella sobre todo eso de los embarazos, de los novios. Ella no tiene novio ni nada. Y ahora lo que me dice, nada oficial. Está mucho, dice, yo prefiero estudiar. Eso es lo que me dice ahorita. Gracias a no he llegado en ese punto de poder hablarnos para allá, porque no quisiera estar en ese. Claro, sí, gracias. Solamente el que no tiene hijos no batalla, o sea, el riesgo es que los tengas, el riesgo de vivir en pareja es tener pareja, ¿no? Y el riesgo para divorciarse es que estés casado. Entonces, yo creo que aquí es muy importante ir un poco más ahí, darnos cuenta que cada uno de nosotros tenemos perspectivas no solamente diferentes, muy personales que defendemos y que creemos a pie juntas, ¿no? Es decir, me acuerdo que un día me decía una señora, es que mi hija, que es la adolescente, salió embarazada, es que no sé en qué momento, si ella prácticamente no sale de la casa, bueno, es que ahí en la casa la embarazaron. Entonces tenemos a veces ideas así medias, sí. Mira, yo también tengo, bueno, mis hijos ya son adolescentes, 19 años, 17, 18. Mi hija salió embarazada, ya tiene 18 años, y ahí se vio una plática era muy directa yo con ella sobre sexualidad. Y yo le hablé mucho de preservativos, y le dije, a ver, que salgas embarazada no hay problema, 9 meses y vemos cómo sacamos esa situación. Pero una enfermedad, esa no te la voy a quitar ni yo ni nadie. Yo le hablaba mucho de preservativos, sin embargo, y me quedo mucho con lo que está platicando. Cómo el muchacho llega ya en ese momento y se le olvida de un preservativo. Y yo le decía, en mi casa, porque tengo hermanos grandes, vi una caja súper enorme de preservativos. Y un día me hizo una observación uno de mis hijos más chicos. Oye, Samay, como que esa caja está disminuyendo, ¿no crees? Y yo no había visto la caja, y la voy viendo ahí. Y dice, y Carlos no es porque es que mi hijo va burlándose del otro, ¿no? Y yo hablé con Diana y esa caja, ahí sí, yo no los agarré. Fue el caso que ya no quise investigar. Cuando se casó y todo, aún así le sigue hablando de preservativo. Sin embargo, no hizo caso omiso de eso. ¿A qué se le puede atribuir eso? Es muy importante ese comentario. ¿Se acuerdan de los médicos que entran al baño y ellos te dicen, lávese las manos? Ellos no se las lavan. No todo es conocimiento. Hay 3 cosas que son como escaleras: conocimiento, actitud y práctica. Yo tengo el conocimiento y digo que sí, pero que no lo hago. Es decir, va conocimiento, actitud y práctica. Pero uno como padre. Y entonces, tú como padre de familia, como madre de familia, no solamente hay que corroborar conocimiento, actitud y práctica en el terreno sexual, sino en todos los terrenos. Y luego surge también la pregunta, porque ahí tú haces una observación muy interesante, el asunto no es el embarazo. Y la infección de transmisión sexual que pudiera presentarse, por ejemplo, un herpes no se lo va a quitar nunca.
Un BPH 99%, 95% lesión premaligna cáncer. Por eso, entonces, ok, sí, ahorita continúo porque el compañero quiere hacer un comentario. Una pregunta, doctor. Mi nombre es Raúl. Si bien es cierto lo que usted dice es parte de responsabilidad de los padres, los hijos los tenemos a cierta edad en la casa y los aconsejamos y les decimos, sabemos los riesgos que corren. Pero yo me hago una pregunta, lejos de ser bien educados probablemente, o educados en la forma que uno cree que están bien educados, salen a la calle, se convierten en responsables ya ellos. Pero no hay cantina más grande que la calle. Nuestros hijos están tomando en la vía pública, en las casas afuera, y el gobierno no hace nada. ¿Qué se puede hacer ahí? Me parece muy interesante, porque si bien es cierto que la calle es la cantina más grande, también es cierto que no todos toman. Pero ahí tiene... No, sí. Ahí parte mucho la base que el alcoholismo, por ejemplo, estudiándolo, mueve al joven, lo hace irresponsable. Y la autoridad lo ve. Yo vivo en un bulevar y todos los fines de semana hay fiesta. Y las policías que están afuera platicando con los jóvenes. Sí, y la pregunta es... de la drogadicción, el alcoholismo, permitiéndoles todo. Claro. Entonces, somos muy responsables, pero están en la calle. Sí, es que la pregunta es, ¿y el papá dónde está? Digo, es muy importante, yo también soy padre, también tengo 3 hijos, etcétera. Lo que le digo es, yo como padre creo que cumplo mi función, ¿no? Por eso, entonces, claro, la pregunta es ¿qué tanto? Estoy diciendo, creo, pero ya cuando se van a la calle, pues no los puedo tener en una casa y los entrego a la sociedad, o están en la sociedad, ¿dónde está el gobierno que debe de regular a nuestros hijos? ¿Por qué bien? Porque si bien es cierto una muchacha va con un muchacho, se meten en un estacionamiento de un súper, están haciendo lo que usted dijo, lo normal, la necesidad sexual, llegan y en lugar de detenerlos, les dan una feria y siguen ahí en el carro. Entonces, no nos ayuda mucho en la práctica social en todos los sentidos. Yo creo que también es responsabilidad tanto del padre como de la vida y el gobierno, ahí lo decía ahorita el doctor. Claro, gracias. Fíjense la importancia que el doctor decía algo en la universidad, es pensamiento universal. Somos 7,000 millones, no vemos dos iguales, pero tenemos pensamientos no solamente distintos, sino divergentes, que además hay que respetar. Pero finalmente las cosas se miden por resultados. Dándole respuesta para no soslayar y no hacer una de ese punto y que sigue, no, vamos enfrentando las cosas como son. Y con una analogía voy a contestar, ¿no? Le pregunta se encuentran dos compadres, ¿qué pasó, compadre? ¿Cómo está? Y le dice, oye, fíjate, compadre, que ¿te acuerdas aquel reposet? Puros adultos aquí, pues una mala chingón que compré, pues sí, pues no lo pago en la Coppel todavía, pero me costó 30,000 pesos. ¿Y qué pasó? No, pues un día llegué y dice, ¿y qué crees? Que estaba mi vieja con otro ahí en el reposet. ¿Y qué hiciste? Tiré el reposet. Sí, pues un buen español, pinche reposet. Digo, pinche policía. No, pues espérate. ¿Quién es el que afloja el cuerpo? Digo, es importante, por supuesto, que es una suma que converge, y estoy totalmente de acuerdo que efectivamente no solamente les bajan una feria, los extorsionan, pero la pregunta es ¿por qué no todo el mundo hace eso? ¿Y en dónde está mi papel como padre para medir? Las cosas se miden por resultados en cualquier parte del mundo. Lo demás es rollo, resultados. Cuando hablamos, por ejemplo, ¿cuál es el resultado? Pues 3 de cada 10 nacimientos en adolescentes. Podrás hablar de muchas políticas públicas, pero 3 de cada 10 están embarazadas. Puedes hablar de lo que sea, pero la prevalencia de la diabetes es 15%, etcétera, etcétera. Puedes decir que parques por todos lados. El asunto del ejercicio no es el parque, es la persona. ¿Saben ustedes que en un estudio que se hizo aquí en México, el 80% de los obesos tienen equipos en su casa para hacer ejercicio? Y de esos que salen en la tele, ¿no?
desde la temblorina. Sí, pero no es eso, pues al final es como el reposet, ¿no? Entonces creo que es muy interesante y yo le agradezco mucho al doctor porque estas son las discusiones que nos llevan a tomar conciencia nosotros. ¿Qué hago yo? Otra vez resultados. Lo del vecino, pero lo mío, porque la suma de lo tuyo se va dando con los demás. Y entonces, todos los que vivimos aquí, por ejemplo, me ha tocado ir a un paciente en la madrugada y lo que me encuentro es una bola de borrachos en la calle y el 90% son chavos. Y la pregunta es otra vez, ¿y los padres? O sea, es relativamente fácil buscar un culpable, pero hey, es tu hijo. Como aquel que dice, no compro cervezas para que no se las tomen. Por favor, mejor compra muchas cervezas y constrúyele mucha conciencia. No es tirando el reposet, no es sacando el jamón del refrigerador, es tomando conciencia de que la bronca no la tiene el jamón, la tengo yo por tragón. Eso se llama conciencia, se llama responsabilidad y a veces pues la honestidad es una pomada que duele porque tienes que ser honesto con quién, contigo primero, ¿no? Así es que yo les agradezco mucho. Si hay más preguntas y si hay tiempo, yo sé que ustedes tienen negocio y el doctor también, pero creo que el tema da para mucho y yo les agradezco mucho. Yo nada más quisiera agregar, aquí como participantes de la escuela, ¿cómo vemos esos casos, doctor Uriarte? Y sí es cierto, ¿no? Muchas veces los papás en nivel bachillerato, universidad, hay tanta información para los hijos y de todas maneras quien se va a embarazar en un momento dado, ¿no? Pero sin lugar a dudas los papás somos los primeros involucrados en ese problema, ¿no? A quien nos va a doler más no es al vecino sino a mí, ¿no? Entonces esperemos que nos sigan facilitando estos momentos. Ahorita que lo veía usted, al doctor Campaña también, al doctor José Luis, cómo multiplicar estos momentos. Sé que es más fácil ir a pagar un concierto que ir a una conferencia gratuita, ¿no? Pero con tanta elocuencia, con tanta facilidad de diálogo, qué fácil es ir dejando esta semillita. Yo a veces digo, bueno, ¿cuándo se va a dar un cambio? Cuando los papás asumamos este cambio en los núcleos familiares, cuando la mamá vuelva a posicionarse, ¿verdad? Pero ha sido sin lugar a dudas, por lo que escuchábamos todos, muy motivante la plática. Les agradecemos en CEUS, doctor Víctor, doctor Uriarte, doctor Gómez Campaña, un momento muy bonito que seguramente nos dará pie a seguir asistiendo cada miércoles a estas conferencias tan bonitas con temáticas diversas que nos dejarán mucho. A los que somos padres tendremos nietos y a los que van para casarse, bueno, como dice el doctor, ¿no? Ahí verán el problema que verán adjunto, ¿verdad? Pero sin lugar a duda ha sido un muy buen inicio. Si hay alguien más que quiera dar alguna palabra a nuestro panel, a nuestra mesa de presidium, de nuestros invitados, ¿alguna palabra? Adelante. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me dio mucho gusto hoy por la mañana que mi delegado nacional me haya comisionado, mi delegado nacional en la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para venir a escuchar exposiciones tan sustantivas y profundas que definitivamente es un reclamo natural de nuestra sociedad. Y a los padres inquietos preguntando, ¿por qué? Porque la interrogante es, si no son orientados, ¿a dónde van nuestros hijos? Entonces definitivamente el padre, con toda libertad expresa el nivel de coordinación que tiene que haber entre autoridades y pueblo para orientar esto que definitivamente puede generar un caos social. ¿Por qué? Porque definitivamente, y yo se lo digo porque soy maestro de carrera y ahorita afortunadamente maestro de universidad pedagógica en el estado de Sinaloa, y vemos ahí definitivamente la falta de centración en problemas que como este deben detallarse más a fondo. Por ello me dijo el maestro Jorge Miguel Cota, mira Agustín y escucha, porque definitivamente los nombres que escuché de quienes van a exponer son gentes que siempre han estado inquietas y preocupadas por buscar alternativas a la solución de este problema.
el doctor Uriarte, tengo el gusto de verlo en Canal 8. El doctor Díaz Cimental, hemos compartido algunos espacios oficiales y de la administración, en donde definitivamente ha sido una figura hasta el momento muy brillante. El doctor Gómez Campaña, me tocó acompañarlo en su administración. Al compañero Jorge Aros, pues hombre caray, compartimos experiencias en la Universidad Pedagógica de Sinaloa. ¿Qué les digo? Yo, director de una secundaria técnica agropecuaria en el Limón de los Ramos. La oscilación de las alumnas entre 12 y 14 años, anualmente hasta 14 embarazos. El último embarazo de una niña de primero de secundaria que se inquietó, perdón si me estoy entendiendo, que se inquietó con don Walter Chirito, vecino de la escuela, pero que definitivamente la hormona se le subió y la neurona se le fue. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente hubo el cuchicuchi. ¿Qué fue lo que pasó? Que esta niña se fue a vivir a la casa de don Walter. Pero está una barda perimetral que es de alambre. ¿Y qué pasaba? A la hora del receso, todas las chiquillas iban a platicar con la hora no era de don Walter para que les comentara de sus experiencias. ¿Sí? De 12 años. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros compartimos con esto. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene contacto en todo el estado, desde Choice hasta Espinazo. Y tengo la instrucción de nuestro delegado que estamos a su disposición. Inclusive, el maestro Jorge Aros es miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y es secretario general de nuestra delegación. Entonces, pues, disculpen la interferencia y que les haya quitado su tiempo, pero uno no puede sustraerse cuando escucha a gentes tan versadas como los que expusieron con puntualidad y con toda claridad y sin rubor dieron respuesta a todo lo que ustedes preguntaron. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Solamente nos resta... ¿Perdón? Perdón. Dígame. En mi experiencia en la UNAM, en 2 facultades, porque de visita, me topé con que en el pasillo hay una caja llena de preservativos para que la gente vaya y lo tome libremente. Yo no sé hasta dónde alguien se va a pudiera funcionar eso. Acá tenemos un comentario. Buenos días. Muchas Estamos también en el comité de muerte materna, el comité de muerte materna estatal. Es una tristeza ver pacientes adolescentes embarazadas que están a un paso de eso. De repente les digo yo, ¿a quién regaño? ¿Por qué? Porque no tenemos la responsabilidad. La relación sexual no se le prohíbe, no se le prohíbe que tengan relaciones sexuales, no hay ningún problema por eso, tienen que hacerlas por la responsabilidad. Nosotros como médicos ginecólogos, nos enfrentamos todos los días a la decisión de una pacientita adolescente. Es triste. De repente yo hago una serie de interrogatorios para saber el núcleo familiar, ¿sí? Aparte de los complementos. Entonces, hay pacientes, hijas de padres separados, pero también hay hijas de matrimonios supuestamente solos. ¿Sí? Entonces nada más lo que hizo el doctor Uriarte es tomar conciencia. A ninguna muchacha se le prohíbe sus relaciones sexuales, nada más tomen conciencia y la responsabilidad. Es del momento que ese pene entra en vagina, es una responsabilidad. Es todo nada más. Gracias. Muy bien, pues
Para dar fin a este momento, agradecemos infinitamente la presencia del doctor Víctor Manuel Díaz Cimental, diputado presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, al doctor David Uriarte, muy amables, al doctor Humberto Gómez Campaña, a nuestro director general, el doctor Jorge Aros, y a nuestro hoy coordinador oficial, el doctor José Luis Espinosa Beltrán. Muchas felicidades, un fuerte aplauso. Somos CEUS, los seguimos invitando el próximo miércoles. Somos Soñando con un Mundo Mejor, formamos mejores personas. Muchas gracias.